Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver qué es el miedo en esta entrevista de Miller y de Mary. Bueno, antes de responder a la pregunta sobre lo que es, necesitaremos probablemente responder todo tipo de cuestiones sobre las emociones individuales, ya que todas ellas son energía de algún tipo, de un cierto tipo, que está almacenada o es expresada por el alma. O sea, puede estar almacenada o ser expresada. Eso es la otra cosa que necesitamos entender es esta. Esto lo va a machacar mucho, ya veréis, almacenada o expresada. Así que es un cierto tipo de energía almacenada o expresada dentro del alma. Así que el miedo es un tipo de energía que está almacenada o es expresada por el alma, mediante el alma. Bueno, vimos ya algunos de los vídeos sobre el miedo, de cómo es creado el miedo. Y si os acordáis ahí el ejemplo de la serpiente o de la araña, es en ese momento donde el niño aprende esa fobia de tenerle miedo a una serpiente debido a una experiencia vivida donde el entorno familiar, la madre por ejemplo, el padre, de repente tienen mucho miedo, retiran la atmósfera de amor digamos, hacia el niño, y entonces el niño inmediatamente parece ser que como almas nosotros parece que creamos una especie de energía que solo la puede crear el alma humana, no la puede crear Dios. O sea, como veremos aquí también dicho, ¿no? Ahora lo veremos, pero eso podríamos decir, bueno, pero el miedo es solo una falta de amor y ya está, ¿no? Entonces, no, pues parece que no, lo que nos dice aquí, ¿no? Entonces, es almacenada o expresada por el alma. So it's stored in the soul or expressed by the soul, and you can do either with it. Y puedes hacer ambas cosas con ello. O sea, si la almacenas en el alma se vuelve un filtro para el resto de tu experiencia. Y también determina lo que atraes. Porque Dios quiere que liberes ese miedo, que lo sueltes. Así que Dios está intentando que trates tu miedo. O sea, que tú trates el miedo. De hecho, llevar a tu misma alma, y se interrumpe y dice, de hecho, todas las leyes de Dios, y en vez de usar el término Dios dijéramos, todas las leyes del universo han sido creadas de modo que tú liberes el miedo. Así que si quieres almacenarlo, entonces estás en desarmonía con todas las leyes en lo que respecta al alma, todas las leyes en cómo las leyes tratan el alma, ¿no? Cómo están ahí, cómo esas fuerzas, esas verdades, esas leyes, esos mecanismos automáticos prácticamente pues se comportan con respecto al alma. Estamos en desarmonía con todo ello. Y así, todas esas leyes se pondrán en acción para intentar activar tu miedo, intentando ayudarte a liberarlo. De modo que, en otras palabras, están intentando ayudarte a experimentarlo. Pero todas y cada una de las energías que está en el alma, incluido el miedo, es simplemente eso, una energía de un cierto tipo, que tiene un cierto tipo de naturaleza, es individual en su tipo de naturaleza. Y normalmente está relacionado con eventos y experiencias del pasado que normalmente eso, experiencias y eventos del pasado que tú almacenaste en vez de sentir en ese momento. O sea, que tú podrías haber tenido la elección de sentirlo, pero lo almacenaste por ciertas razones, ¿no? Podéis traer el ejemplo otra vez de cómo se sentía esa retirada en vez del amor en el ambiente familiar cuando hay una serpiente, creyendo que el miedo nos va a salvar de la serpiente, ¿no? Y que hay que prevenir, que hay que proyectar mucho miedo al niño, lo que sea. Todo eso. Entonces el niño ahí no lo deja pasar, ¿no? Las cosas que pasen ahí emocionalmente.
esa retirada. Entonces, como que se hace esa cosa artificial, ¿no? De que sin el invento humano, no sabemos cómo, ¿no? De almacenar un nuevo tipo de energía. Entonces muchas de esas razones por las que ahí se ha quedado almacenado son relativas al entorno, medioambientales, digamos, ¿no? Como en el ejemplo ese. O sea, en otras palabras, somos forzados a almacenarlo por nuestro entorno. Claro, porque un niño no sabe qué hacer con eso y los adultos no pueden transmitirle muchas veces, si no hay palabras, qué hacer con las emociones, ¿no? Por eso el planeta pues va en la rueda de grabación emocional ahí todo el rato tan liado todo, ¿no? No sé. Porque hay que tener mucho cuidado y no estamos sensibilizados, ¿no? Con eso. Entonces, ok, dice Mary, has dicho muchas cosas ahí, pero hay unas pocas notas aquí que quizás que podemos ir por ellas a ver cómo, y luego lo expandimos un poco en lo que has dicho ahora. Expandimos un poco eso. O sea, porque queremos encontrar el sabor del miedo, dice medio bromeando. O sea, porque te he dado una respuesta muy general sobre lo que es el miedo, que también se aplica a todas las otras emociones. O sea, que hemos dicho, eso repitiendo, es energía bien sea almacenada o expresada. O sea, que está en movimiento, si es expresada o es almacenada. Una de esas dos. Y dependiendo de una u otra, tiene diferentes efectos sobre nuestra vida, sobre nuestra alma, sobre nosotros mismos. Pero cada tipo de energía, del cual hemos dicho el miedo es un tipo, tiene una manera diferente de crearse, también una manera diferente de almacenarse y también una diferente de expresarse. O sea, Dios hizo nuestras almas de esa manera, de modo que si almacenamos y expresamos de modo que expresamos cada tipo individual de energía de diferentes maneras y las almacenamos y expresamos de diferentes maneras. Y esto necesitamos entenderlo. Y podríamos preguntar sobre cada uno de los tipos de emociones, estas mismas preguntas. O sea, hay literalmente cientos de emociones diferentes sobre las que podríamos preguntarnos cosas, y todas y cada una tiene su sabor específico, digamos, porque es un cierto tipo de energía que está almacenada o es expresada desde el alma o del alma, o en el alma. O sea, es genial que estemos hablando sobre el miedo, dice Mary, porque es una emoción que está ampliamente, muy, muy almacenada y no expresada, ¿verdad? Correcto, dice Miller. Así que, y a menudo, desafortunadamente, lo que pasa con el miedo está a menudo almacenado y luego es expresado usando otras técnicas. Y desafortunadamente, en otras palabras, el miedo en sí mismo es no expresado, no es expresado. O sea, el miedo en sí no es experimentado. O sea, a menudo sustituimos otras emociones, lo sustituimos por otras para su experiencia, para poder experimentarlo. Y así es como nunca llegamos al fondo de ese miedo. O sea, usamos emociones sustitutorias, ¿no? Está diciendo. Vale, ok, dice Mary. Vamos a hablar concretamente, simplemente sobre qué es. ¿Qué es? Has dicho que es un tipo de energía dentro del alma. Sí, confirma. Y por lo que acabas de decir, es única esa energía en su forma de expresarse o de almacenarse de una manera muy concreta. Y esa manera la podemos llamar miedo. Miedo sería la manera concreta en que se expresa o almacena la energía. Entonces, esa manera concreta de hacer ese proceso es lo que es el miedo, dice aquí. Vamos. Entonces, en nuestras notas podríamos decir, de ellas sacamos como que el miedo es una energía o una creencia basada en error. Correcto, dice, hay ciertas emociones que son creencias basadas en verdad, o sea, que están basadas en la verdad,
y generalmente son todas placenteras de experimentar. Y luego hay ciertas emociones que están basadas en el error y son siempre generalmente dolorosas en su experiencia. Así que siempre existe un enlace entre el tipo de emoción y el tipo de experiencia. Así que necesitamos entender que el miedo es un tipo de energía que está almacenada y está relacionada, está a nivel de o está basada sobre ciertos eventos que han creado tanto dolor, por un lado, como también un sistema de creencias en el que nos aferramos, al que nos aferramos. O sea, han creado tanto dolor, pero también un sistema en desarmonía con el amor y la verdad, ese sistema de creencias al que nos aferramos. O sea, el sistema de creencias en sí está fuera de armonía, está en desarmonía con el amor y la verdad, dice Mary, correcto, claro, y crea miedo. O sea, cuando digo que está fuera de armonía con la verdad y el amor, estoy diciendo con esas cosas, con las de Dios, la verdad y el amor de Dios, y no en desarmonía con la verdad de nuestra experiencia. O sea, mucha gente tiene experiencias temerosas de miedo creadas dentro de su alma, y recuerda que no es la creación de la experiencia lo que provoca que el miedo permanezca dentro del alma. O sea, es nuestra indisposición a soltar el miedo, es esa indisposición lo que provoca que permanezca en nuestra alma. Pero el miedo es está generalmente, se interrumpe ahí, está generalmente activado por una experiencia. O sea, es una energía que está es activada por una experiencia que hemos tenido y que nos provoca ahora tener una creencia falsa sobre esa experiencia. Recordad el ejemplo, por ejemplo, de la serpiente, ¿no? Una creencia falsa acerca de las serpientes, por ejemplo, que siempre son venenosas, que muerden, siempre no sé cuántos. Todas esas generalizaciones, ¿no? Son falsas desde la perspectiva de Dios. Y como resultado de ello, tenemos miedo sobre la experiencia. Y eso es una emoción, una energía que ahora está almacenada. O, si es una emoción, es sentida dentro de nosotros. Y no está en referencia al exterior de ninguna manera, a menos que la almacenemos. O sea, vamos a ver esto un momento. O sea, aquí una cosa interesante, otra cosa que has dicho, vamos a ver si así lo aclaramos. Dice Mary sobre el miedo es que afecta a la manera en que percibimos la realidad y los diferentes estímulos en base lo percibiremos así, esos estímulos, se interrumpe la frase, pero eso ocurre solo si la almacenamos dentro de nosotros. Sí, en base a experiencias del pasado almacenadas que no hemos sentido. O sea, hemos evitado nosotros mismos sentir y dejar fluir, ¿verdad?, el bloqueo de lo que sea la retirada del amor por parte concreta, ¿no?, por parte de una madre, de la ira sobre el incluso que puede haber, sobre no toques la serpiente, no sé qué, no nos hemos permitido sentir eso y se queda almacenado. Muy importante, dice. Y ello crea lo que clasificaría como una expectativa irreal, o sea, no realista, perdón, de nuestra experiencia actual. O sea, lo que ello hace es que nos hace ver nuestra experiencia actual completamente diferente a lo que realmente es desde la perspectiva de Dios. Y aquí es cuando te refieres a un filtro, ¿no? Por esto hablas de un filtro.
filtros a través de los cuales vemos y experimentamos y analizamos los diferentes eventos y situaciones. Sí, dice Miller, la emoción nos hace sentir o tener la sensación de que una experiencia del futuro reflejará, hará como un espejo de una experiencia del pasado. Y por lo tanto, tenemos un sentimiento, una emoción dentro de nosotros que ha sido creada y que nos hace desear evitar ese futuro potencial, esa experiencia futura potencial. Y ese deseo de evitar está impulsado, dirigido mediante la sensación de miedo que existe dentro de nosotros, o sea, dentro de nuestra alma, que está almacenada. Vamos a ver esto tan importante otra vez, aunque se nos ha quedado un poco, hay una cosa ahí atrás, pero bueno. Ese deseo está impulsado por esa sensación de miedo que existe dentro de nuestra alma. Pero queríamos irnos más para atrás. O sea, eso es que nosotros nos va a hacer querer evitar esa experiencia futura, ¿no? And therefore, we have a feeling, an emotion inside of us that gets created that we wish to avoid that potential. O sea, tenemos ese sentimiento de que deseamos evitar esa experiencia del futuro potencial en el futuro. Y esa emoción, como hemos dicho antes, está impulsada por el deseo. Esa emoción, se corrige el mismo. Ese deseo de evitar está impulsado por la sensación de miedo que existe dentro de nuestra alma y que no hemos liberado, que está almacenado, dice Mary. O sea, esa sensación almacenada luego comienza a guiar, en realidad, a guiar. Sí, controla completamente las acciones, dice Miller. Completamente. De hecho, nos volvemos adictos, y de hecho, casi sentimos un sentimiento de pánico si no permitimos que guíe nuestras acciones, el miedo. Fijaos, ¿no? Qué paradójico. Nos sentimos en pánico si no permitimos que el miedo continuamente esté guiando nuestras acciones. De hecho, el miedo es activado cuando no permitimos que se guíen nuestras acciones por él. O sea, cuando permitimos entonces que el miedo guíe nuestras acciones, entonces comenzamos a creer que no tenemos ningún miedo. Esa es la ironía de muchas de estas emociones, es que cuando las suprimimos tan intensamente, entonces comenzamos a pensar que no las tenemos, a creer que no las tenemos, cuando realmente están guiando todas nuestras acciones. Y por esto es que mucha gente no tiene ni idea de lo que está sucediendo dentro de sí misma, o de por qué tienen esas experiencias dolorosas que están siendo creadas en su vida cada día, porque no entienden cuánto están suprimiendo y resistiéndose y negando emociones y buscando sustitutos para esas emociones. Y esos sustitutos entonces están impulsando nuestras acciones en cada una de las direcciones, en toda dirección. O sea, fijaos cómo el miedo, a través del movimiento que hacemos nosotros adictivo para no sentir el miedo, el miedo provoca que hagamos todas esas sustituciones y buscando esas emociones pensamos que no tenemos miedo, esas emociones de sustitución, y son las que pasan a impulsar todas nuestras acciones en todas las direcciones, ¿no? Entonces el miedo va desde el rango tiene el rango de un pequeño sentimiento de lo que podríamos llamar ansiedad, justo hasta llegar en los extremos de un terror absoluto. Así que hay un amplio rango de tipos de energía, desde esta suave ansiedad, digamos, ligera ansiedad, justo hasta llegar hasta el terror absoluto, que podríamos todas encajarlas, agruparlas
en este cartel del miedo, como un tipo o un grupo de emociones diferentes que bien sea almacenamos o expresamos. Y realmente, pues de lo que hemos hablado antes, dice Mary, solo se convierte en una emoción cuando es expresada, cuando es sentida por nosotros. Sí, todas estas energías, dice Miller, son solo emociones cuando son sentidas, porque hasta ese momento son energías potenciales, o sea, tienen potencial de ser sentidas, pero de nuevo, insisto, el modo en que usemos nuestra voluntad en nuestra alma determinará si son realmente sentidas o no. Y lo que hacemos con nuestra voluntad determina grandemente lo que sucederá a la emoción, o sea, si es almacenada o es expresada. Y obviamente, dice Mary, has dicho que cuando es almacenada, eso se debe a que ha habido una situación de temor o un evento, una circunstancia en el pasado que era temerosa, digamos, y con una cosa extra que sucede, dice Miller, y es que fue suprimida. O sea, la experiencia de ella ha tenido que ser suprimida en alguna manera, ya sea por nosotros mismos o por alguien o algo en nuestro entorno. Ok. O sea, fijaos, ¿no? Como sin querer y creyendo que es amor, muchas veces los adultos suprimimos emociones en los niños, ¿no? Les obligamos a que no sientan algo. Y así, ¿no? Eso le va alejando del alma, porque la ley del alma es que fluya la emoción. Y es la manera en que además el alma puede tener, como hemos visto muchas veces, la relación con Dios, porque es ese tipo de relación solo tiene que ver con eso, ¿no? Con estar muy en el alma, en ese sentido en el sentimiento, en la emoción. Así que el siguiente punto que tenemos en las notas es realmente fascinante, y es: el miedo no sentido se vuelve un deseo o una adicción en la que actuaremos, o sea, a la que pondremos en acción, esa adicción. O sea, sí, y otra manera de decirlo es que, bueno, en realidad no es un deseo puro, claro. O sea, podemos usar mejor el término deseo, claro, entre comillas, deseo entre comillas. O sea, y por puro, ¿qué te refieres? ¿En armonía con el amor? Por supuesto, dice Miller, o sea, cada vez que menciono que algo es puro lo que sea, siempre tiene que ver con eso. Siempre es algo que esté en armonía con el amor de Dios y la verdad de Dios. O sea, las partes de las enseñanzas de la verdad divina. A ver, que ahí no me lo he perdido. O sea, parte de las enseñanzas dicen eso, ¿no? Toda vez que haya pureza o sinceridad o ética en nuestras emociones, esto siempre va a ser en armonía con el amor de Dios o la verdad de Dios. O sea, siempre que haya, y luego por contra, siempre que haya algún dolor, otros tipos de experiencias no éticas, digamos, todo eso, etcétera, van a ser todas en desarmonía con el amor y la verdad. O sea que siempre, cada vez que hablo de ética o de cualquier otras cosas, siempre me refiero a cosas que están en armonía con el amor y la verdad de Dios. Así que en este caso, cuando uso el término deseo, normalmente hablo del deseo hablaría del deseo en armonía con el amor de Dios y la verdad de Dios. Pero en este caso es un deseo entre comillas, porque es una adicción y es un sentimiento incesante dentro del alma que está generado para enmascarar el miedo, de modo que este deseo de suprimir o de negar o de resistir al miedo provoca una elaboración alternativa, una construcción alternativa. ¿Y cuál es? Pues es que entonces deseamos satisfacer una adicción que suprima el miedo. Y cuando digo deseo, lo estoy usando muy ampliamente, ese término, como he dicho, insistiendo. O sea, lo que está sucediendo ahora es que hemos obtenido todo este miedo dentro de nosotros, lo tenemos ahí.
Es un miedo que estamos suprimiendo y no reconociendo, no admitiendo. Pero ahora pensamos que tenemos deseos de hacer ciertas cosas, pero no tenemos un deseo puro de hacerlas. Porque está dirigido, está impulsado por el miedo en sí. Por el miedo mismo están impulsadas esos deseos. El miedo es lo que nos impulsa a hacerlas. O sea, si puedo dar un ejemplo de emoción. O sea, por ejemplo, una persona que está en un intenso miedo sobre lo que otras personas puedan pensar de ella. Esa persona deseará complacer a los otros y después de un tiempo pensarán que ese deseo de complacer a los demás es puro, entre comillas, y deseo, entre comillas, pero no lo es. Solo está impulsado por el deseo de evitar ciertas cosas de esas personas. O sea, de esas personas a las que complace. No, en otras palabras, se trata de una adicción, no es un deseo puro. Así que va a crear dolor. O sea, esto es un ejemplo de emoción que podríamos sacar, ¿no? Un ejemplo físico podría ser simplemente cuando tomamos sustancias. El deseo de tomarlas, como emborracharse o todas las semanas, todos los días. Eso obviamente es muy dañino para el cuerpo humano y también para tu alma, porque además eres cubierto por espíritus en un estado de borrachera. Te cubren los espíritus, te overcloak, que es el término que usan siempre. Así que es dañino para tu alma y en ese estado tú a menudo harás cosas en desarmonía con el amor. Así que también tu alma se ve dañada debido a lo que eliges hacer con tu voluntad en ese momento, claro. Y no obstante, elegimos hacer eso y pensamos que lo hemos conseguido, lo hemos logrado. Pensamos que tenemos que hacerlo, pensamos que tenemos que tomar una bebida y eso está dirigido por ese sentimiento de que tenemos que tenerla, que no podemos vivir sin ella y después de un tiempo nos decimos que no deberíamos vivir sin ella, que es algo esencial para nuestra vida y tendremos así todo tipo de justificaciones así mismo. Y todo ello está impulsado por ese miedo de una cierta emoción, miedo a una cierta emoción. En el caso de la bebida generalmente es miedo a la tristeza. Así que todo está impulsado por miedo suprimido, que está causando esto que es así, entre comillas, deseo. Este deseo que surge y que luego ponemos en acción, pero que no es un deseo en absoluto, es una adicción. Y esta es la ironía de nuestros miedos. Sí, lo que me gusta de lo que estás explicando, dice Mary, es que al principio hablaste sobre cómo la mayoría de nosotros acabamos como que no siendo sensibles a nuestros miedos o ansiedades o terrores. O sea que llegamos a entrar en esa posición, esa actitud donde creemos que no tenemos ningún miedo. O, dice Miller, o sí sabemos que tenemos unos pocos, pero no provocan ninguna incomodidad en nuestra vida diaria, generalmente. Sí. Y sigue Mary. Y más aún, más que eso todavía, podemos llegar a un punto donde creemos que nuestros deseos más profundos y las pasiones más de corazón que tenemos, más profundas también de corazón, son realmente sinceras y amorosas. Pero en realidad están todas en esa tarea de simplemente evitar el miedo. Persiguen ese fin. Totalmente, dice Miller, totalmente dirigidas, impulsadas por ese miedo. Así que esto lo veo con mucha gente, muchos hombres en concreto que vemos en nuestros talleres. Muchos de ellos son complacedores de mujeres. O sea, ellos piensan que eso es un deseo puro y no lo es. Está fuera de armonía con la verdad y el amor. O sea, muchas veces están ahí haciendo... Están como eso, como enmascarando, creo que se puede también aquí, a ver que se me ha
Sí, están retorciendo el amor y la verdad. Están torciendo el amor y la verdad, sí. Cediendo el amor y la verdad. Simplemente para complacer a las mujeres. Quite often, if they were in harmony with love and truth, they wouldn't be able to please their women under certain circumstances. Porque a menudo si estuvieran realmente en armonía con el amor y la verdad, no serían capaces de complacer a las mujeres bajo ciertas circunstancias, pero eligen hacerlo. ¿Por qué? Porque piensan que tienen que hacerlo y se sienten impulsados a hacerlo, y en realidad piensan que es bueno, pero está dirigido por el miedo a lo que la mujer haría si el hombre no la complace. Así que, ¿qué hace la mujer? Pues podría, en ese momento que piensa que teme el hombre que haga, podría retirar el sexo. Entonces, ahí con esa retirada del sexo, cualquier aprobación física de su cuerpo ha sido retirada. O ella podía enfadarse y gritarle, y por lo tanto, así se da cuenta que no ha sido complacida de alguna manera, y etcétera. Así que él podría estar evitando así todo tipo de experiencias dolorosas mediante esto. Y luego piensa que es un deseo, piensa que es real, y no tiene ningún deseo en realidad internamente de realmente complacer a una persona sin obtener ningún beneficio a cambio. En otras palabras, ninguno de sus deseos de complacer a la mujer se basan en ningún deseo puro que esté dentro de él y que esté en armonía con la verdad y el amor. Todos esos deseos están en completa desarmonía con el amor y la verdad, esos deseos de complacer a la mujer. Y por supuesto va a provocar más problemas después. O sea, la mujer se puede volver como un monstruo al final, que básicamente le exige de todo. A ver, un momento por aquí. The woman's going to become a monster eventually, who basically demands everything from him. And sooner or later you have so much Y tarde o temprano pain about it. tendrás tanto dolor sobre ello, el hombre, que se puede revelar el hombre al final. That's the inevitable result. Y esto es el resultado inevitable de hacer esas cosas. O sea, esas adicciones, ¿no? Esa complacer así desde el miedo. Es algo que has dicho mucho en los talleres, es que el miedo es eso, falsas expectativas, o sea, algo que es falso que parece real o verdadero. O sea, ¿podrías explicar eso desde una perspectiva emocional? O sea, desde una perspectiva emocional, creemos que algo es verdad cuando en realidad es falso. Por ejemplo, si tengo miedo, en un ejemplo previo que di, donde el hombre está ahí complaciendo de esa manera a la mujer, él cree que ese complacerle va a crear más amor. Y esto es una falsa creencia. Cree que ese complacer a la mujer significará que la mujer no se enfadará con él, y eso también es una creencia falsa. Cree que complacer a la mujer es bueno desde la perspectiva de Dios, y eso es falso también. Y también cree que haciéndolo ama a la mujer, y también es falsa creencia eso. Creen muchas cosas que son falsas. Y esas creencias falsas son las que crean el miedo. Y cuando digo miedo, me refiero a que esas creencias son emocionales, no son intelectuales, no son pensamientos intelectuales, son creencias emocionales. O sea, en general todas han sido creadas a través de la supresión de alguna emoción en la infancia. En otras palabras, hubo algunas experiencias dolorosas, en este caso con el hombre. Obviamente, si es el caso del hombre, serían algunas experiencias dolorosas entre hombres y mujeres en las cuales ha estado involucrado en su infancia, y que ahora le han hecho creer que debe emprender esas acciones en particular
suprimiendo su miedo de aquellos sentimientos en concreto, aquellos sentimientos en concreto vividos en la infancia, ¿no? Y almacenados, suprimidos, y los quiere suprimir esos sentimientos que son los verdaderamente causales, que usualmente son pena, aflicción, y usa ese miedo, su miedo, porque y además probablemente el miedo se perpetró sobre él, digamos, fue utilizado para con él, y usa ese miedo the feelings, the true causal feelings, which are usually grief, and he uses his fear, and fear was probably used on him to suppress that grief, and then he acts now in his... O sea, y usa ese miedo para suprimir esa pena, esa aflicción, y ahora pone en acción esos deseos, que en realidad son adicciones, para poder suprimir el reconocimiento del miedo que tiene en esas situaciones. El reconocimiento del miedo que tuvimos, ¿no? Que en situaciones, por ejemplo, el hombre puede haber vivido una pelea de la madre y el padre muy gorda y cosas así. Entonces todo eso está basado en creencias falsas, creencias de que no puedes manejar el dolor, falsas creencias sobre las mujeres o sobre lo que hacen los buenos hombres, todo eso. Y a menudo, con una sola emoción, podemos tener en torno a ella cientos de creencias falsas. Así, ahí vemos la complejidad de por qué las emociones se han vuelto así, tan complejas, porque a menudo tenemos muchas creencias falsas que recubren la experiencia de la emoción real, efectiva, que podría sanarnos. Pero ahí vamos nosotros, sin embargo, en vez de sanar eso, en vez de sentir la causal, ¿no? Vamos recolectando cada vez más creencias falsas y por lo tanto suprimiendo cada vez más nuestras emociones no experimentadas, que por supuesto eso, y provocando así eso, mucho daño a nosotros, nos provoca mucho daño. Así que el miedo es un grupo interesante de emociones, porque son ese tipo de emociones que crean una capa sobre emociones más profundas, más relativas ya a la sanación. Así que el miedo crea una capa sobre la vergüenza o una capa sobre la pena y demás. Entonces ese tipo de emociones relativas al miedo son luego usadas para la justificación o la supresión. Así que el miedo es... O sea, nos involucramos en ella a menudo y luego vamos a poner un momento porque aquí como habla y se corta él mismo, a mí me es más difícil. O sea, lo usamos en ese sentido también, creo que ha dicho ahí más bien, que a menudo luego cuando negamos el miedo, luego nos comprometemos, nos involucramos en cantidades más grandes todavía de autoengaño, y mucha gente del planeta evidentemente tiene esas cantidades grandes de autoengaño porque no reconocen para nada sus propios miedos y que están todos ahí para que ellos puedan evitar sentir emociones más profundas, más dolorosas. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos para una segunda parte porque el vídeo es largo y en la segunda terminaremos, espero. Bueno, muchas gracias, hasta el siguiente.